En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Aprendiendo de Valientes. Hemos comenzado con un nuevo horario desde las 4:30 de la tarde. Me lo cambiaron sin decirme nada, pero bueno, aquí vamos. El día de hoy, antes de comenzar, voy a dar una introducción, que hay momentos en la vida en los que nuestra mayor preocupación deja de ser solamente encontrar una cura. Hay momentos en los que necesitamos que alguien nos ayude a vivir con menos dolor, con menos miedo, con mayor dignidad, y es justamente ahí donde la medicina tiene una dimensión profundamente humana: acompañar. Y hoy queremos conversar sobre el dolor, los cuidados paliativos, la calidad de vida y sobre una medicina que entiende que detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia, una historia y también esperanza. Nos acompaña el día de hoy el doctor Santiago Trujillo, especialista en cuidados paliativos y medicina del dolor, con formación y experiencia también en medicina integrativa, bioreguladora y regenerativa. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy en Aprendiendo de Valientes. No, muchísimas gracias a ti, Rafaela. Un honor estar aquí. Vamos a comenzar, doctor, con el primer bloque: cuando el dolor se convierte en parte de la vida. Cuando hablamos del dolor, muchas veces pensamos que es simplemente un síntoma. ¿Qué significa realmente el dolor para la medicina y para la persona que lo está viviendo? Bueno, es verdad, muchas veces cuando ya estamos frente a una patología que te produce un dolor crónico, el paciente se llega, entre comillas, a acostumbrar a este dolor, es parte de su vida y crea una relación íntima de tratar de calmarlo, y cambia básicamente toda su vida, porque el dolor no solo viene con la sensación que tiene de dolor, sino con otro tipo de alteraciones del sueño. El paciente no puede dormir bien por este tipo de dolores. Tienen procesos depresivos, entra mucho la parte emocional en juego, y todas estas esferas dentro de paliativos nosotros las tratamos de abarcar, porque es muy fácil simplemente dar una pastilla, bajar el dolor, pero esas pastillas no están exentas tampoco de que tengan efectos secundarios muchas veces, y tenemos que tener en cuenta estas otras esferas como la parte emocional. Nosotros trabajamos mucho con psicología de la mano, la parte espiritual también, que es sumamente importante. No hablo sobre religiones, sino la parte espiritual, de qué cree esa persona, cuál es su apoyo, su base, ¿sí? La parte socioeconómica también, que es muy importante, y esa base familiar, que es un apoyo para cualquier paciente que pueda estar pasando por algún dolor crónico. Entonces, en la medicina a veces nos enfocamos simplemente en la parte farmacológica y dejamos de lado estos enfoques que ayudan muchas veces a que ese dolor sea mejor controlado y que no tengamos la necesidad de subir dosis y que tengan más efectos secundarios. Entonces, el enfoque de paliativos es muchas veces multidisciplinario y con diferentes frentes de ataque, por así decirlo. Entonces tratamos de mezclar ciertas medicinas integrativas dentro de nuestro arsenal para tratar de controlar de la mejor forma posible el dolor y que tenga menores efectos secundarios siempre. ¿En qué momento un dolor deja de ser una molestia pasajera y se convierte en un problema que necesita atención especializada? Bueno, el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿sí? Entonces es un llamado de atención, es un llamado de alerta de que algo está pasando, algo está sucediendo. Cuando sucede de forma esporádica, bueno, suele suceder por algo que fue verdaderamente esporádico, pero si esto es ya repetitivo, si es constante, si al momento de valorar la intensidad del dolor o el tipo de dolor ya se vuelve un dolor constante, intenso, definitivamente necesitamos ir donde un especialista para que nos dé una guía, para que nos dé un acompañamiento y poder ver, no solo con el objetivo de aliviar el dolor, ¿sí? Porque suele ser
fácil dar una pastilla, como les decía, pero buscar esa raíz del por qué me duele, cuál es la verdadera razón de que se esté originando este dolor, hay que investigarlo, hay que profundizarlo y siempre con esta visión complementaria para poder ver cada una de las aristas que puede estar provocando este dolor. Hay pacientes que llegan a consulta después de meses o incluso años viviendo con dolor. ¿Qué impacto tiene ese dolor prolongado en su vida emocional, familiar, laboral y social? El dolor crónico, dependiendo del tipo de patología que esté provocándolo, suele venir con un gran trastorno en ciertos pacientes dentro de su parte afectiva. Para la familia es pesado muchas veces poder ayudar, y es limitado muchas veces controlar el dolor, y la familia llega a desesperarse y crean ciertos conflictos dentro de la familia. Esta impotencia de poder controlar adecuadamente un dolor crea depresión en el paciente. Hoy tengo dolor, creo que es de ayer que vine 2 veces a la radio, en la mañana y en la tarde, entonces hoy tengo bastante dolor. Sí, entonces en esos casos hay que ir cambiando un poco el plan de qué es lo que se ha venido haciendo, cuáles son las opciones viables para este paciente. Y como les decía, es un paciente que vive su vida con dolor y es desesperante. Entran en estados depresivos, en estados de ansiedad grave que les provoca trastornos del sueño, y eso complica aún más su estado de calidad de vida, por así decirlo. ¿Por qué todavía existe la idea de que una persona tiene que aguantar el dolor y que pedir ayuda significa ser débil? Bueno, depende de muchos factores. A veces es cultural, a veces es inclusive porque soy hombre, no voy a poder manifestar este dolor, tengo que aguantarlo como macho, como dicen. Y a veces es simplemente, por ejemplo, en el paciente oncológico que tiene un dolor fuerte, muchas veces se trata de aguantar el dolor por no preocupar a la familia, porque sus hijos no la vean frente a este sufrimiento. A veces es cuestión de que nuestra propia mente nos dice, no, yo tengo que ser fuerte para que no vaya a empeorar esto de aquí. Y saber la importancia de que en estos procesos de enfermedades no estamos solos. Yo siempre le digo a mis pacientes, tu familia, todo tu entorno familiar y nosotros, el equipo de salud, somos parte de tu equipo para controlar esto de aquí. No es simplemente yo decirte tomas esto de aquí y punto. No, yo un poco transo, por así decirlo, con los pacientes. Ok, ¿qué te parece si hacemos este plan? ¿Te suena bien? Vamos viéndonos en una semana para ver si hay algún efecto secundario. Ok, no hubo ningún efecto secundario. Perfecto, vamos por buen camino. Pero si hubo un efecto secundario, entonces cambiamos a otra opción. Siempre estar abierto a poder dar esas opciones. Yo soy mucho de que los tratamientos deben ir en conjunto en la toma de decisiones con los pacientes y la familia para poder que esta vía sea bidireccional, no solo unidireccional y que yo soy el que mando aquí, no. Son decisiones muchas veces en conjunto que ayudan a tomar una mejor terapéutica. ¿Qué le diría a alguien que hoy está viendo esta entrevista y lleva mucho tiempo conviviendo con un dolor que ya siente que forma parte de su vida? Bueno, principalmente en el paciente que ya tiene mucho tiempo con dolor, saber que siempre hay opciones, ¿sí? Esa frase que muchas veces se escucha, ya no hay nada más que hacer, para mí es devastadora para cualquier ser humano. Entonces siempre hay algo más que hacer. Tal vez el especialista al que fuiste no tuvo una visión de qué se puede ajustar mejor para ti, pero siempre hay una opción más, siempre hay algo más, y siempre nosotros como médicos debemos también tener esa apertura para poder abrir nuestro abanico de opciones para el paciente, porque cada paciente es un universo diferente fuera de todo. Entonces tenemos que tener diferentes opciones para diferentes pacientes. Puede que la dosis que a un paciente le funcione, al otro no le haga ni cosquilla. Entonces, saber qué puede
cómo se puede beneficiar este paciente con este tipo de terapia o con otra, y ir un poco viendo las opciones que puedan funcionar. A veces creemos que debemos aprender a vivir con el dolor cuando quizás lo que necesitamos es aprender a pedir ayuda. Vamos a entrar al bloque 2. Cuidados paliativos no significa dejar de luchar. Doctor, existe un enorme desconocimiento alrededor de los cuidados paliativos. ¿Qué son realmente? Sí, uno de los estereotipos principales es que los cuidados paliativos son solo para el paciente que está próximo a fallecer. Y ese es uno de los errores más graves, porque limita mucho nuestro abordaje temprano, ¿sí? Y cuando el paciente ya está en una fase de fin de vida, que fuera de todo, todos vamos a estar en algún momento en ese estado, es la parte de la naturaleza humana y la naturaleza de todo ser vivo, pero los paliativos es básicamente poder controlar síntomas que vaya presentando el paciente en el tiempo que esté con nosotros, y controlar esta sintomatología va a mejorar su calidad de vida. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida. Yo les digo a mis pacientes, me encantaría poderles decir lo contrario, pero yo no voy a curar tu enfermedad. Yo lo que sí voy a poder lograr es controlar los síntomas. Tu enfermedad seguirá ahí, obviamente en tratamiento con su especialista, por ejemplo, en la parte de oncología, la parte de neurología, la parte de renal, cardíaca, etcétera. Va a seguir con tu tratamiento, y yo lo que me voy a enfocar es que los síntomas que estás presentando debido a esta enfermedad sean lo más controlable posibles y que no te causen sufrimiento, ¿sí? Y con esto vamos a mejorar tu calidad de vida. Y lamentablemente, cuando el paciente por A o B razón no responde adecuadamente y entra ya en esta fase final de vida, claro, nosotros nos encargamos de que tenga un proceso de partida de la forma más digna, de la forma más tranquila, sin sufrimiento, ya sea dentro de un hospital o en casa también, porque mucho de lo que hacemos es la parte en domiciliaria. Casa, pero también, ajá, como usted dijo, no solamente es para personas que están en etapa final, también para personas que, por ejemplo, han tenido una cirugía muy dolorosa y no se les va con nada. En mi caso, por ejemplo, claro. Usted me ha estado atendiendo y me sigue poniendo láser. Creo que eso ayuda a desinflamar, ¿verdad? Sí. Y yo tomaba, hasta hace algunos días, tomé opioides para el dolor. Entonces, no solamente es para las personas que van a fallecer. Puede ser para una persona que tenga un dolor intenso. Por ejemplo, la fibromialgia a veces te hace dar dolores intensos. Claro. Doctor, muchas personas escuchan cuidados paliativos y automáticamente piensan que significa que una persona ya está en sus últimos días. ¿Es correcta esa percepción? No, para nada. Como les decía, mucho de lo que hacemos es control del dolor, ¿sí? Y con ese enfoque de controlar el dolor buscamos mejorar la calidad de vida. Sí, uno escucha paliativos y muchas veces se asustan. Inclusive cuando yo me presento con mis pacientes, tengo que decirles, yo soy especialista en cuidados paliativos. Bueno, es importante saber que el doctor Santiago Trujillo fue el primero en graduarse aquí en cuidados paliativos. Así fue, ¿verdad? Somos de la primera promoción, sí, con mis compañeros, sí. Ya hoy por hoy, gracias a Dios, ya hay más especialistas en cuidados paliativos, que hay una gran necesidad a nivel nacional y mundial. Y claro, lo que buscamos es mejorar esa calidad de vida del paciente. Y pacientes que, bueno, como tú decías, no es que solo vemos el paciente que está en esa fase de fin de vida. Hay patologías que no son curables, que son progresivas y que crean mucho sufrimiento dependiendo del síntoma, por ejemplo, el dolor. Entonces, también tratamos mucho con diferentes tipos de terapias el dolor. No solo con la parte farmacológica, por lo menos en mi caso, yo sí trato de combinarlos con diferentes, que es un poco lo que hemos hecho contigo también, que ha tenido muy buenos resultados y hemos podido destetar estos opioides que necesitabas, porque tu dolor era sumamente intenso posterior a tu cirugía. ¿En qué momento debería un paciente tener acceso a cuidados paliativos? ¿Hay que esperar a que la enfermedad esté avanzada? No necesariamente. Es un concepto un poco que hemos tratado de cambiarlo, porque, como te decía, generalmente se nos llama ya en una fase final y nosotros debemos ver al paciente desde el momento del diagnóstico, especialmente si es un diagnóstico con una enfermedad progresiva, incurable,
que sabemos que va a tener una evolución porque actualmente no existe un tratamiento curativo, ¿sí? Y hay diversas enfermedades con esas características. Cuando ya comenzamos a tener un paciente con un diagnóstico que sabemos hacia dónde va de acuerdo a las estadísticas y a los estudios, ya deberían incorporarse la parte de cuidados paliativos. De hecho, debería haber especialistas en cuidados paliativos en todos los hospitales, como cualquier otra especialidad. ¿Cómo cambia la vida de un paciente cuando además de tratar la enfermedad se empieza a tratar el dolor, los síntomas, la angustia y las necesidades de toda la familia? Hay un cambio más humano en el paciente y en la familia. Generalmente dentro de lo que yo he vivido también con familiares míos que han estado en estas etapas, suele el médico ser muy distante, poco empático y poco humano, inclusive en muchos aspectos. Depende de la especialidad, depende de la persona, depende de muchos factores, pero creo que a los paliativistas nos caracteriza eso, poder ser más afines al paciente, conocer al paciente, inclusive nos hacemos muy amigos de los pacientes porque creamos una relación directa con ellos y con la familia, y esa confianza es sumamente importante para poder guiarlos y acompañarlos en todo el proceso de la enfermedad, inclusive en los momentos que son más difíciles, cuando un paciente está a punto de morir. Que un familiar a ti te diga gracias porque en esos últimos momentos pudimos acompañarlo, estuvimos con él, pudimos ponerle la música que le gustaba, pudo comer esto de acá, pudo estar acompañado de la familia y sin sufrimiento y tranquilo, eso es Pero también, invaluable. doctor, yo creo que muchas veces, por ejemplo, la persona que hace los cuidados paliativos también tiene que ser a veces muy empática, porque hay personas que no son empáticas. Y lo digo yo porque usted lo vivió con mi tía, que en paz descanse. Ella siempre quería hablar con usted, porque decía que usted le daba mucha paz. Entonces, a lo que yo voy es que, por ejemplo, hay médicos que no te generan eso, tampoco te generan como que empatía. Claro. Hay que tener siempre empatía con los pacientes que ya están en etapa final y con cualquier paciente en general. Sí, definitivamente, con cualquier paciente. Creo que el paciente ya de por sí está sufriendo mucho, tiene mucha carga encima y la familia también. Entonces, agregarle a eso prepotencia o cualquier forma de sentirte superior solo porque eres el médico no es una característica que debería ser de ningún médico. El médico debe ser empático, debe poder escuchar, darle 5 minutos así sea al paciente, de poder escuchar su historia, de poder darle algunas palabras de consuelo, de inclusive muchas veces la mera presencia de estar ahí acompañándolos les da tranquilidad. Te da tranquilidad, Exacto. paz. ¿Qué papel juega la familia en los cuidados paliativos y cómo podemos evitar que el cuidador termine también completamente agotado? Sí, hay algo que se llama como burnout, pero es del familiar. El familiar suele tener un desgaste por el tipo de cuidados, no solo por la necesidad que tiene el paciente como tal, porque hay pacientes que necesitas, si están encamados, por ejemplo, necesitas movilizarlos, necesitas cambiar de posiciones, necesitas alimentarlo, darle la para medicación. que no les den escaras, cosas así. Exacto, entonces es un cuidado que tienes que estar ahí muchas veces 24/7 y la familia se cansa. Entonces el rol familiar es esencial. Yo diría más que el propio médico. ¿Sí? Nosotros estamos para guiarlos, para darles las pautas y enseñarles, educarles cómo debe ser cuidado también. Y la familia es el que está ahí todo el tiempo. Entonces, esa red familiar que nosotros le llamamos siempre es una variable muy importante, porque hay familias que suelen ser grandes y que tienen gran capacidad para poder cuidarlo, pero las familias que tienen un solo hijo o es una red familiar corta, entonces todo ese peso va a caer sobre una sola persona.
Me gustaría detenerme aquí porque hay algo muy importante. Los cuidados paliativos no significan rendirse, significa entender que la calidad de vida también es una forma de tratamiento. El paciente no es solamente un diagnóstico. Usted también trabaja desde una perspectiva de medicina integrativa, que significa mirar al paciente de una manera integral, ¿verdad? Sí. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, yo soy médico y luego hice mi especialidad como cuidados paliativos, como tal. Pero en ese camino he aprendido diferentes terapias que para mí han sido ni siquiera complementarias, porque muchas veces las trato como principales. Pero sí son terapias que integro al tratamiento convencional, por así decirlo. Son terapias que se han aprendido en diferentes cursos, en diferentes formaciones y que me han dado la opción de poder brindarle a pacientes ese plus que necesitan, ese un poquito más que de repente no me va bien con este medicamento, o estoy limitado por, qué sé yo, por algún problema en el riñón, entonces no puedo usar esto de acá. Me da esa opción de poder brindarles más terapias que combinadas suelen tener un efecto positivo en el paciente. Terapias biorreguladoras de sistemas, terapia neural, inclusive muchas veces cannabis medicinal. Son opciones que a veces podemos incluirlas en los pacientes. No es para todo el mundo, hay que valorar al paciente obviamente dentro de la necesidad y como les decía, cada paciente es un universo diferente, pero eso me da un poquito más de tranquilidad combinarlas, porque por ejemplo el uso de opioides o morfinas muchas veces suele subir las dosis indiscriminadamente y bueno, te va a traer otros efectos y problemas. Entonces combinarlo con otro tipo de medicación me ha ayudado a evitar eso de ahí, por ejemplo. ¿Cómo se puede combinar la medicina convencional con otras herramientas terapéuticas sin caer en falsas promesas o tratamientos sin evidencias? Eso es importante. Muchas veces puedes escuchar muchas terapias que te ofrecen de todo un poco. Hay que saber discernir, ¿ok? Puede haber mucha gente que simplemente te pueda decir, te voy a curar con esto de acá, vas a ver, solo dame un año y en ese año las cosas cambian radicalmente. Yo no creo en los dos extremos, ¿sí? Yo me voy por integrar los dos mundos, por así decirlo. Porque solo darle un tratamiento netamente natural y ser tan extremo tampoco es lo que se busca. Y la medicina ha avanzado, obviamente, con pasos gigantes y debe ser por algo. Entonces tampoco podemos dejarlo de lado. Yo creo que debemos combinar. Yo uso las dos cosas y voy viendo verdaderamente cómo se va beneficiando el paciente y poniendo siempre ese pie en lo científico y en la realidad de qué vamos a poder ofrecerle. Porque si yo veo que no es algo que vamos a poder hacerlo, entonces debo buscar también ayuda o interconsultar con otro especialista y combinarlo de alguna otra forma. Pero claro, puedes muchas veces caer en esa fantasía de que esto de aquí es lo único que te va a servir y no es lo correcto. ¿Qué papel tiene la relación médico-paciente? ¿Puede sentirse escuchado y comprendido también formar parte del proceso terapéutico? Totalmente. Si un paciente va donde un especialista, porque por cualquier razón, porque fue el que le recomendaron y es el mejor en su rama, pero de repente por su forma de ser no es una persona tan abierta o tan empática y crea una relación con el paciente simplemente por dependo de él. Entonces puede mejorar muchísimo la respuesta que pueda tener a ese tratamiento si es que verdaderamente confías en esa persona, si es que hay una apertura. Creo que muchos médicos pueden llegar a tener un cierto temor a pasar esa línea entre es mi paciente o ya llega a ser como mi amigo un poco más,
pero a veces es necesario que te vean a ti también como el médico humano que eres, como el médico que está ahí, que también se enferma, que también sufre, que también llora, que también es débil en ciertos aspectos. Es importante poder crear esa amistad con el paciente y saber guiarlo en todo el proceso. La relación médico-paciente es una de las situaciones más importantes en el momento que tú conoces a un paciente, porque lo que él quiere no es solo que lo alivies o que lo cures, quiere poder confiar en el tratamiento que le estás ofreciendo, quiere verdaderamente saber que estás ahí para ayudarlo y no simplemente para cobrar dinero, ¿sí? Simplemente saber que esta opción vamos a buscarla en ti, y si no es lo que no funciona, bueno, tenemos otras opciones y vamos a seguir adelante para poder ayudarte, que eso es lo que más se desea. Cuando hablamos de medicina integrativa, ¿qué importancia tienen aspectos como el sueño, la alimentación, el movimiento, las emociones, el entorno familiar en la recuperación o bienestar del paciente? Sí, el cuerpo humano, las personas no somos solo esto físico que tocamos, no somos solo el cuerpo, ¿sí? Somos un conjunto de emociones. Leí un libro que nosotros somos energía y las emociones son esta energía en movimiento. Entonces es importante verdaderamente todos los aspectos que crean a la persona, el sueño que sea adecuadamente dado, que la parte emocional sea adecuadamente valorada y escuchada, el ejercicio, ¿sí? Es sumamente importante darle movimiento a nuestro cuerpo para poder seguir en este proceso. Cada vez vamos envejeciendo, entonces necesitamos también estar en movimiento. La parte nutricional, que es una de las esferas más importantes, nosotros somos lo que comemos. Y en eso, de ahí se ha visto como ha habido un cambio y se van viendo cada vez más información que nos ayuda a que la alimentación sea uno de los pilares principales en la salud. Pero cada uno de estos aspectos es importante. Yo siempre le digo a los pacientes, no es solo la parte física, es la parte del sueño, la parte emocional, la parte nutricional y ejercicio. Son 5 pilares que son sumamente importantes para eso que queremos, salud. Porque una persona no es solamente una resonancia, una biopsia, un diagnóstico, una historia clínica, es también sus miedos, sus sueños, su familia y sus ganas de seguir adelante. Doctor, la medicina del dolor es devolverle la vida al paciente. ¿Cuáles son los principales tipos de dolor que llegan a una consulta especializada en medicina del dolor? Claro, el paciente no es un diagnóstico, definitivamente. Muchas veces en los hospitales es ya vamos a pasar visita y ya vamos a ver al paciente de la cirrosis, el paciente del cáncer, ¿sí? No cuesta nada saberse un nombre, no cuesta nada saberse un apellido, no cuesta nada saber por lo menos un detallito extra de ese paciente para poder crear esa confianza, ¿sí? Y te abre muchas opciones para que el paciente, inclusive desde la parte emocional, pueda tener un mejor efecto en su tratamiento. En cuanto al dolor, claro, hay diferentes tipos de dolores. El dolor visceral, el dolor somático, el dolor neuropático, los dolores mixtos. Dentro de estos, los más complicados. Eso le iba a preguntar, ¿por qué dolores son tan difíciles de tratar y requieren un abordaje multidisciplinario? Sí, multidisciplinario y multimodal, o sea, con diferentes tipos de fármacos. Porque especialmente el dolor neuropático es de los más difíciles de poder controlarlos. Y son pacientes que han pasado por muchísimos especialistas. Unos han podido controlar el dolor hasta cierto punto, ha disminuido, es más llevadero, otros se ha exacerbado el dolor. Depende de esa valoración inicial y profunda para saber cuál es la raíz también de ese problema y saber qué opción se puede verdaderamente enfocar en ese tipo de pacientes y saber que hay dolores que muchas veces
yo he tenido pacientes que no los he podido controlar a un 100%, pero por lo menos disminuirlo y que sea un control no un 8, 9 sobre 10, sino que sea un 1, 2 y que puedan llevar una vida un poco más tranquila. Eso para nosotros es muchísimo. Entonces es parte de lo que tratamos de hacer. ¿Qué señales nos indican que una persona necesita dejar de automedicarse y acudir a un especialista del dolor? Bueno, yo creo que hoy por hoy tenemos una epidemia de complicaciones debido a fármacos que son usados indiscriminadamente. Porque tú puedes ir a cualquier farmacia y puedes tener acceso a diferentes tipos de medicaciones, otras no, pero es muy fácil que puedas ir a una farmacia y comprar lo que te dijo la vecina, lo que te dijo tu mamá, lo que te dijo tu hermano, que a mí me funcionó. Y el desconocimiento muchas veces trae este tipo de efectos secundarios. Por ejemplo, claro, puedes tomar un antiinflamatorio, pero si lo tomas durante 10 años y no has corregido la causa de este de aquí, probablemente tengas otro tipo de problemas y estés causando gastritis, úlceras, problemas en los riñones. Entonces hay que verdaderamente tener una guía médica, un abordaje clínico adecuado para cada uno de los pacientes, porque siempre es necesario tener esa guía, tener ese abordaje que sea el óptimo para cada uno de los pacientes, ¿sí? Porque es muy fácil tomarse la pastilla o que te digan que con esta aquí puedes hacerlo y te la tomas indiscriminadamente, o el uso indiscriminado de corticoides o por ahí de ciertos opioides que tienen su limitante por el tipo de receta que necesitan, pero tienen que tener un control, tienen que tener una supervisión. Sí, es uno de los principales problemas que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, el uso indiscriminado de oxicodona. Eso se vende como chicle. Entonces hay muchos más problemas por este tipo de yo puedo tomarme esta pastilla porque ya me la he tomado durante miles de años y nunca me ha pasado nada, o mi mamá esto tomaba, entonces yo también puedo tomarlo. No, hay que individualizar cada uno de las terapéuticas que se quiera aplicar en cada paciente. Quisiera hacerle una pregunta desde el lado más humano. Cuando usted logra que un paciente que llevaba meses sufriendo vuelva a dormir, vuelva a caminar, vuelva a compartir con su familia o simplemente vuelva a sonreír, ¿qué significa eso para usted como médico? Una gran satisfacción, verdaderamente. Poder escuchar o que el paciente te diga: doctor, pude dormir por fin, pude descansar porque el dolor ya no me levantó, o sabes que ya no estoy tomando 10 pastillas, ahora me tomo 2 pastillas y estoy bastante bien, o el dolor verdaderamente, si bien por ahí me viene de vez en cuando, pero ya no es constante, ya no es un 9 sobre 10, ahora cuando me viene es un 2 y es una molestia que se me pasa en el ratito. Entonces es sumamente gratificante escuchar eso ahí dentro de los pacientes. Y dentro de la parte paliativa, inclusive, muchos, colegas míos me dicen: no sé cómo puedes hacer esa especialidad, la verdad, es muy triste, a mí yo pasaría deprimido. Pero inclusive con ese tipo de pacientes, en el momento que ya les toca partir, es gratificante escuchar a la familia, que te digan: doctor, gracias porque se fue en paz, gracias porque no estuvo solo, gracias porque su partida de este mundo fue como él quería, de la forma más tranquila y pacífica. Y eso de ahí es invaluable. Vamos a entrar al último bloque: esperanza, dignidad y el valor de acompañar. Doctor, ¿qué ha aprendido usted de sus pacientes que ningún libro de medicina podría haberle enseñado? Todo. Los pacientes son los mejores maestros, han sido los mejores maestros en este, diría, corto tiempo que he podido ejercer la medicina. Tengo en la mente tantos pacientes que me han enseñado tantas cosas, me han hecho cambiar muchos de los pensamientos que yo he tenido también.
dentro de esos primeros años como especialista. Porque fuera de todo, estamos todos en el mismo lugar, ¿sí? Y poder tener esa experiencia de ver al paciente, de escucharlo, de ver qué es lo que le está causando este sufrimiento, te ayuda a ti a poder ayudar al siguiente paciente. Y te ayuda a ti como persona a crecer y a valorar ciertos aspectos que por ahí no lo veías tan importante. A valorar a tu familia, a valorar tu trabajo, a valorar el hecho de que tienes una casa donde puedas dormir, el hecho de no estar solo. Te ayuda, ese paciente es un espejo de tu propia vida, entonces te ayuda a ver verdaderamente cómo estás manejando tu vida en el día a día de una forma más positiva y valorarlo mucho más. ¿Cómo se conversa con un paciente sobre una enfermedad avanzada sin quitarle la esperanza? Hay muchas formas de hacerlo y eso es algo que nos falta un poco, saber comunicar noticias, porque muchas veces el hecho de cómo comuniques algo, como un diagnóstico, como un pronóstico o un tratamiento, puede hacer la diferencia a que el paciente esté abierto a la idea o simplemente esté totalmente cerrado y no quiera nada y no quiera volver a saber nunca más de ningún otro médico. A veces podemos ser inclusive crueles en el momento de decir ciertas palabras. Siempre tratar de ponernos en los zapatos de ese paciente. Tratar de primero darle tiempo para poder dar una noticia. No es algo que lo haces en 1 o 2 minutos, no. Estás dándole un bombazo a ese paciente, entonces tienes que darte tu tiempo. Saber que el lugar donde lo vas a hacer sea el adecuado también, ¿sí? No es lo mismo que lo digas en medio de un corredor a que esté en su cama, tú sentado al lado de él. Ese pequeño detalle, estoy sentado al lado tuyo, quiere decir que estoy aquí, estoy presente, estoy con tiempo para escucharte qué dudas tienes sobre tu diagnóstico. Y que no pienses que voy a salir corriendo y que en 2 minutos ya voy a estar afuera. Ese lenguaje no verbal es sumamente importante. No voy a estar con el celular mientras te digo esto de aquí, o voy a estar con mi mirada hacia otro lado. No, estoy contigo, viéndote a los ojos, diciéndote cada palabra y al final un poco resumiendo todo lo que hablamos. Ok, dime qué entendiste tú, porque puede ser que el paciente en ese momento se cierre por la información que ha recibido y tú tienes que saber que esa información a veces la tienes que dar 2 veces, 3 veces, ¿sí? Si es necesario, pero importante, claro. Doctor, finalmente, si tuviera frente a usted a una persona que está atravesando una enfermedad compleja, siente miedo y piensa que su vida cambió para siempre, ¿qué le gustaría decirle? Primero, que no está solo, ¿sí? Que ese primer compañero que vamos a tener a nuestro lado siempre va a ser Dios, ¿sí? Siempre les digo, nunca estamos solos. Siempre Dios está contigo, seas de la religión que seas, eso no importa. Segundo, tu familia, si es una familia grande o pequeña, tu familia está aquí contigo. Y tercero, nosotros, nuestro equipo médico, las enfermeras, las auxiliares, los terapistas, los médicos tratantes, todos estamos aquí también contigo. Estamos presentes, no estás solo, porque eso es una de las principales cosas que el paciente piensa en ese momento. ¿Cuál va a ser mi apoyo? Tal vez después no pueda hacer esto aquí, ¿quién me va a ayudar? Y darle esa confianza al paciente de saber que en este proceso no tiene que hacerlo solo y que todo ese peso no va a caer solo sobre su espalda, sino que cada uno va a ayudar de la forma que pueda ayudar. Es uno de los mensajes principales que siempre queremos darles y que siempre hay algo más que hacer por esos pacientes. Hoy hemos aprendido algo profundamente importante. La medicina no siempre puede responder todas nuestras preguntas, no siempre puede cambiar un diagnóstico, no siempre puede garantizar el resultado que esperamos, pero hay algo que sí puede hacer. Puede acompañarnos, puede aliviar, puede escuchar, puede ayudar a recuperar autonomía, puede volver momentos de calidad a una familia
y puede recordarnos que incluso frente a una enfermedad difícil, la persona sigue siendo mucho más grande que su diagnóstico. Doctor Santiago Trujillo, gracias por recordarnos que cuidar también es una forma de sanar y que aliviar el sufrimiento también es una manera de defender. Muchas gracias a quienes nos están viendo y quizás hoy están atravesando una enfermedad, acompañando a un familiar o viviendo con dolor. Queremos decirles algo, no tienen que hacerlo solos, pedir ayuda no es rendirse, buscar alivio no es perder la esperanza y cuidar la calidad de vida también es luchar por la vida. Esto fue Aprendiendo de Valientes, porque todos llevamos dentro una historia que merece ser escuchada. Nos encontramos en el próximo programa. Gracias, doctor. Gracias a ti. Y no se olviden de sintonizarnos por Canal 3 Costa, por NetLife Play y Canal 33 Sierra. Muchísimas gracias. Soy Rafaela Mendoza Estrada. Nos vemos en el próximo programa. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima.